Empaca tus cosas y lárgate de mi edificio, Harold, gritó el nuevo director ejecutivo, arrojando mis archivos al suelo. Sonreí, recogí mi bolso y salí en silencio. No tenía ni idea de que yo poseía la patente más importante de la empresa. La voz de Ronald Gallor rebotó en las paredes de cristal de la oficina ejecutiva, aguda y temblorosa, con una mezcla de autoridad inmerecida y pura frustración. No grité. No supliqué. Simplemente extendí la mano sobre la mesa de caoba pulida, tomé mi portafolio de cuero negro y lo miré. Había dedicado 18 años a construir los cimientos de esta empresa, y él había dedicado 6 meses a hundirla. Me puse de pie, salí y me preparé para acabar con todo su imperio. La transición de la elegante tranquilidad de la oficina ejecutiva al ruidoso y ensordecedor zumbido de la planta de producción siempre fue un alivio. Durante 18 años, Gallor Precision Tooling fue mi segundo hogar. Comencé a trabajar aquí en 2008, cuando el taller no era más que un pequeño almacén manchado de grasa con 3 tornos manuales y 2 fresadoras obsoletas. Tenía 31 años, recién graduado de la escuela de diseño, ansioso por demostrar que podía tender un puente entre la teoría abstracta de la ingeniería y la cruda realidad del taller mecánico. Bajo la dirección del fundador, George Gallor, transformamos el negocio. George era un maestro maquinista de la vieja escuela, un hombre que creía que la calidad se medía en 10 milésimas de pulgada y que un contrato firmado con un apretón de manos valía oro. Juntos, impulsamos a Gallor Precision hacia el mercado de alta precisión, diseñando componentes hidráulicos a medida capaces de soportar las brutales exigencias operativas de la industria pesada. Para 2018, el panorama de la fabricación industrial había cambiado hacia las válvulas CNC de alta presión y precisión. Las piezas estándar disponibles en el mercado fallaban bajo los perfiles de presión extremos de los equipos industriales modernos. Ese fue el año en que diseñé la válvula de control de flujo personalizada V12. No la diseñé en horario laboral ni utilicé recursos de la empresa. Pasé 4 largos años trabajando en mi garaje personal, utilizando mi propio torno de sobremesa, mi propia licencia de software de modelado y mis propias materias primas. La quinta 12 representó un avance en la ingeniería hidráulica. Utilizaba una geometría de carrete interno única con un canal de derivación helicoidal variable que eliminaba por completo la cavitación hidráulica bajo presiones superiores a 10,000 libras por pulgada cuadrada. La cavitación era el asesino silencioso de la maquinaria pesada, creando microimplosiones que destrozaban los componentes de acero endurecido desde el interior. Mi diseño resolvió ese problema por completo. Reconociendo el valor de mi creación, solicité la protección de la propiedad intelectual y me concedieron la patente estadounidense número 9.845.123. Cuando George Gallor vio los datos de rendimiento del prototipo, supo que era la clave para asegurar el futuro de la empresa. En aquel entonces no contábamos con un equipo legal corporativo, solo con Lawrence Mellor, el jefe del departamento legal, quien había estado con George desde el principio. Lawrence era un abogado especializado en contratos, perspicaz y meticuloso, que comprendía el equilibrio de poder entre los ingenieros creativos y las empresas que fabricaban sus productos. George y yo nos sentamos en su pequeña oficina, impregnada del aroma a café y aceite de corte, y firmamos el acuerdo de licencia de la válvula V12. Según los términos del acuerdo, Gallor Precision Tooling obtuvo una licencia exclusiva para fabricar y vender productos que utilizaran la patente V12. A cambio, recibí un salario base de $180,000 como diseñador industrial principal, más una regalía del 4% sobre las ventas brutas de todos los productos que incorporaran el diseño V12. Lawrence Mellor redactó el acuerdo e insistió en incluir una cláusula de protección que George firmó sin dudarlo. Se trataba de la cláusula 14b. En ella se establecía, con un lenguaje legal claro e inequívoco, que la licencia de fabricación exclusiva de Gallor Precision dependía estrictamente de mi empleo activo. En caso de que Harold Dance fuera despedido sin causa justificada, o si su función se veía sustancialmente reducida, la licencia de fabricación exclusiva se extinguiría de inmediato y todos los derechos de producción revertirían instantáneamente a mí. George se rió al firmarla y me dijo que la única forma en que yo abandonaría la empresa sería en un ataúd.
Durante 7 años, ese acuerdo fue la base de mi carrera. Los ingresos anuales de la empresa crecieron hasta alcanzar los $18 millones, de los cuales 6 millones correspondían a la válvula V12. Mi regalía del 4% generó $240.000 adicionales el año pasado, lo que elevó mi remuneración anual total a $420.000. Estaba bien remunerado. La empresa prosperaba y George estaba contento. Hace 6 meses, George Gallor decidió jubilarse. Su salud se deterioraba y quería pasar sus últimos años lejos del estrés del taller mecánico. Le cedió las riendas de Gallor Precision a su hijo Ronald, de 32 años. Ronald se había graduado recientemente de una costosa escuela de negocios. Vestía trajes italianos a medida que resultaban ridículos en el polvoriento suelo de la fábrica y veía el proceso de fabricación con un desdén silencioso y condescendiente. Ronald no veía un taller mecánico de alta precisión que fabricara productos fiables. Veía un conjunto de números en una hoja de cálculo que debían optimizarse para una venta rápida. A las pocas semanas de tomar las riendas, Ronald contrató a Bradley Ross como nuevo vicepresidente de operaciones. Bradley era un hombre de negocios frío y despiadado cuya experiencia previa consistía en cerrar fábricas textiles en el Medio Oeste. Juntos, Ronald y Bradley idearon un plan para vender Gallor Precision a una firma de capital privado por $12 millones. Para asegurar esa compra de $12 millones, Ronald necesitaba maximizar las ganancias de la empresa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, comúnmente conocidas como EBITDA. La firma de capital privado valoraba la empresa basándose en un múltiplo de 4 veces su EBITDA ajustado. Si Ronald lograba reducir los costos operativos en $500.000, podría inflar artificialmente el precio de adquisición en $2 millones. Mientras Bradley Ross analizaba los libros de nómina, su mirada se detuvo en mi nombre. Vio a un diseñador que ganaba $420.000 al año, lo que era más que el salario base de Ronald como director ejecutivo. Para un par de ejecutivos obsesionados con las hojas de cálculo que no entendían la física de la presión hidráulica, yo era solo un empleado sobrevalorado que cobraba enormes regalías por un diseño que ya estaba terminado. Daban por sentado que una vez que se diseñaba una patente, el creador era prescindible. La presión comenzó poco a poco. Bradley Ross empezó a cuestionar mis horas de trabajo, exigiendo hojas de registro detalladas de mi trabajo de investigación y desarrollo. Luego llegaron los correos electrónicos de Ronald preguntando por qué Gallor Precision seguía pagando una regalía del 4% sobre una patente registrada hacía 8 años. No entendían que la regalía no era un salario, sino el precio de la licencia que les permitía vender su línea de válvulas más rentable. Ronald empezó a insinuar en las reuniones de personal la necesidad de unificar nuestra propiedad intelectual bajo una estructura corporativa unificada. Argumentó que, para que la adquisición por parte de la firma de capital privado se desarrollara sin problemas, todas las patentes y la documentación de diseño debían ser propiedad absoluta de la corporación. Me mantuve educado pero firme, recordándole que la patente estaba registrada a mi nombre y que Gallor Precision solo tenía una licencia exclusiva. Fue entonces cuando Ronald y Bradley decidieron tomar por la fuerza lo que no podían conseguir mediante la negociación. La escalada comenzó un martes por la mañana lluvioso cuando Bradley Ross entró en mi oficina sin llamar. Llevaba una tableta en la mano y una expresión de suficiencia en el rostro. Me dijo que, como parte de la transición al nuevo servidor centralizado en la nube, el Departamento de Ingeniería estaba realizando una auditoría de activos digitales. Exigió que subiera los archivos CAD nativos originales, los modelos sólidos paramétricos y los archivos de código G propietarios de la válvula V12. Lo miré desde detrás de mi escritorio, sintiendo una familiar oleada de escepticismo profesional. Le dije que Gallor Precision ya tenía acceso a los planos de fabricación estándar y a los archivos necesarios para operar las máquinas CNC en la planta. Los archivos paramétricos nativos contienen las ecuaciones matemáticas, las tolerancias y el historial de diseño que estaban protegidos por mi patente personal. Según los términos del acuerdo de 2018, Gallor Precision tenía licencia para fabricar el producto, no para poseer ni modificar el diseño original. A Bradley no le gustó esa respuesta.
Alegó que, como yo era empleado, la doctrina del trabajo por encargo se aplicaba a todo lo que producía. Con calma, lo corregí, señalando que la válvula V12 se desarrolló fuera del horario laboral en mi propio garaje. La patenté y la licencia se otorgó a la empresa mediante un contrato específico y legalmente vinculante firmado por George Gallor. Ese contrato prevalecía sobre el manual del empleado. Bradley se burló, diciéndome que la época en que los empleados tomaban a la empresa como rehén había terminado. Dio media vuelta y se marchó. Supe entonces que la situación se iba a poner fea. Pasé el resto del día organizando mis pertenencias personales, haciendo copias de seguridad de mi correspondencia sobre patentes y esperando la inevitable citación. Llegó a la mañana siguiente. La asistente administrativa de Ronald me envió una invitación de calendario para una reunión a las 10:30 en la sala de juntas principal. El asunto era simplemente rendimiento y alineación de activos. Cuando entré en la sala, Ronald Gallor estaba sentado a la cabecera de la mesa. Bradley Ross estaba a su lado, y Lawrence Miller, nuestro veterano jefe del departamento legal, estaba sentado en el extremo opuesto. Lawrence parecía agotado, con la corbata suelta y una gruesa carpeta abierta frente a él. Tomé asiento, coloqué mi portafolio sobre la mesa y esperé a que Ronald hablara. Ronald no perdió el tiempo. Se explayó sobre la sinergia corporativa, las expectativas de los compradores de capital privado y la necesidad de aclarar lo que él llamó discrepancias administrativas antes de que se pudiera finalizar la adquisición de $12 millones. Me deslizó un papel por la mesa. Era un contrato de cesión de propiedad intelectual. Me dijo que, para garantizar la estabilidad a largo plazo de la empresa, debía ceder todos los derechos de la patente estadounidense número 9.845.123 a Gallor Precision Tooling por una suma simbólica de $10. Miré el papel y luego a Ronald fijamente a los ojos. Le dije que no lo firmaría. La patente era de mi propiedad y el contrato de licencia vigente era más que justo. Le recordé que la válvula V12 era la única razón por la que Gallor Precision era un candidato viable para una adquisición por $12 millones. Sin ella, sus ingresos caerían un tercio de la noche a la mañana y su EBITDA se desplomaría. El rostro de Ronald se puso rojo de ira. Golpeó la mesa de caoba con la palma de la mano, gritando que él era el director ejecutivo y que no iba a dejarse influenciar por un diseñador. Me dijo que mi negativa a firmar el acuerdo de cesión y mi retención de los archivos CAD paramétricos constituían una grave insubordinación. Declaró que mi contrato quedaba rescindido con efecto inmediato y que mis regalías quedaban suspendidas a la espera de una auditoría forense del desarrollo de la patente. Afirmó que la empresa demostraría que la patente se había desarrollado con recursos corporativos y que me despojarían de mi propiedad en los tribunales. Antes de que pudiera responder, Lawrence Miller se puso de pie. Su voz era tranquila, pero denotaba la experiencia de 20 años en el ámbito legal corporativo. Le dijo a Ronald que estaba cometiendo un error garrafal. Lawrence abrió la carpeta y leyó el contrato de licencia de la válvula V12, destacando específicamente la cláusula 14b. Le explicó a Ronald que la licencia de fabricación exclusiva estaba legalmente vinculada a mi empleo. Despedirme sin causa justificada revocaría instantáneamente el derecho de Gallor Precision a fabricar o vender la válvula V12. Le advirtió a Ronald que si seguían utilizando las máquinas CNC para producir la válvula después de ese día, estarían cometiendo una infracción de patente deliberada, que conlleva una indemnización triple según la ley federal. Ronald se burló, haciendo un gesto de desdén a Lawrence con la mano. Le dijo que sus ideas legales estaban desfasadas y que ningún tribunal respaldaría una cláusula que permitiera a un solo empleado cerrar toda una fábrica. Ronald afirmó que el interés de la empresa en el producto estaba protegido por los derechos sindicales y la doctrina del trabajo por encargo. Le dijo a Lawrence que si iba a actuar como abogado defensor de Harold en lugar de representar los intereses de la corporación, también podía irse. Lawrence no dudó. Cerró su expediente, guardó sus gafas de lectura en el bolsillo de la chaqueta y miró a Ronald con una mezcla de lástima y desprecio. Le dijo a Ronald que había dedicado 2 décadas a proteger el legado de George Gallor de la competencia, pero que no podía proteger a la empresa de la absoluta estupidez del hijo de George.
Lawrence anunció su dimisión en ese mismo instante, con efecto inmediato. El camino de regreso a mi oficina transcurrió en silencio. 10 minutos después, un guardia de seguridad subalterno, contratado por Ronald apenas una semana antes, estaba en mi puerta con una caja de cartón. La planta de producción estaba en silencio cuando salí. Los maquinistas y técnicos, hombres con los que había trabajado durante casi 2 décadas, permanecían junto a sus máquinas, observando con asombro. Sabían quién había diseñado las válvulas que mantenían el taller en funcionamiento. Sabían que Ronald era un niño jugando en un mundo de hombres. Llevé mi caja a mi camioneta, con Lawrence Mellor caminando a mi lado con su maletín. Mientras estábamos en el estacionamiento de grava bajo la lluvia gris, Lawrence me miró y sonrió. Me dijo que Ronald nos acababa de entregar las llaves del reino y que era hora de demostrarle lo que sucede cuando intentas dirigir una fábrica de alta precisión sin el hombre que escribió el código G. Nos sentamos en una mesa de la esquina del Oak Ridge Diner. El olor a café quemado y patatas fritas grasientas contrastaba fuertemente con la sala de juntas aséptica que acabábamos de dejar. Lawrence Mellor tenía su portátil abierto, conectado a la lenta red inalámbrica del restaurante, mientras yo miraba mi teléfono, viendo cómo se acumulaban las notificaciones. Lawrence levantó la vista de la pantalla, con una sonrisa sincera en el rostro por primera vez en semanas. Me dijo que había pasado las últimas 2 horas revisando el acuerdo de licencia de la válvula V12 y consultando la base de datos del Registro Federal de Patentes. Confirmó que el contrato era inexpugnable. La cláusula 14b no dejaba lugar a interpretaciones. En el momento en que Ronald rescindió mi contrato sin causa justificada, la licencia de fabricación exclusiva dejó de existir. Lawrence explicó los aspectos legales de nuestro siguiente paso. No íbamos a presentar una demanda de inmediato. Los litigios eran lentos, costosos y permitían a las empresas demandadas dilatar el proceso durante años mientras seguían obteniendo beneficios. En cambio, íbamos a activar el mecanismo legal de anulación. Primero, redactamos una notificación formal de revocación de licencia de patente. Este documento notificaba oficialmente a Gaylord Precision Tooling que sus derechos exclusivos para fabricar, distribuir y vender cualquier producto que utilizara la patente estadounidense número 9.845.123 quedaban rescindidos, con efecto a partir del 23 de julio de 2026 a las 11:30 de la mañana, la hora exacta de mi despido. Enviamos esta notificación por correo certificado con acuse de recibo directamente a la oficina de Ronald. A continuación, Lawrence subió la notificación de revocación al registro público del Austo, actualizando el estado de la patente para reflejar que Gaylord Precision ya no poseía ningún derecho de licencia activo. Este fue un paso crucial. Al hacer pública la revocación, nos aseguramos de que ningún tercero que hiciera negocios con Gaylord Precision pudiera alegar desconocimiento de la disputa de patentes. Según la Ley de Patentes de Estados Unidos, específicamente el artículo 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos, cualquier persona que venda o utilice una invención patentada sin autorización es responsable de infracción. Si un cliente compró una válvula infractora a Gaylord Precision, podría ser demandado directamente. Mientras preparábamos la trampa, Ronald Gaylord y Bradley Ross caían directamente en ella. Gracias a unos cuantos maquinistas leales en la planta que se mantenían en contacto por mensaje de texto, yo sabía exactamente lo que estaba pasando dentro de la fábrica. Cuando el correo certificado llegó a la oficina de Ronald, ni siquiera lo leyó. Lo tiró sobre el escritorio de Bradley y se rió, calificándolo como un intento desesperado de un empleado despedido por salvar las apariencias. Ronald estaba bajo una enorme presión del grupo de capital privado Vanguard Capital para finalizar la compra de $12 millones. El equipo de diligencia de vida de Vanguard tenía previsto realizar su inspección final en 2 semanas y querían ver la planta funcionando a plena capacidad. Más importante aún, Gaylord Precision estaba en pleno cumplimiento de un contrato de $8 millones con Kaiser Automotive, su mayor cliente. El contrato requería la entrega de 100.000 colectores hidráulicos personalizados que incorporaban la válvula V12 durante los próximos 2 años, con el primer envío importante de 10.000 unidades previsto para finales de mes. Si Gaylord Precision incumplía el plazo,
Kaiser tenía derecho a rescindir el contrato y cobrar una penalización por retraso del 20%. Ronald no podía permitirse una demora. Perder el contrato con Kaiser arruinaría la valoración de la empresa y provocaría el fracaso de la adquisición por parte de Vanguard. Ronald ordenó a Bradley Ross que operara las máquinas CNC al 120% de su capacidad. Bradley programó turnos de 12 horas, obligando a los operarios a trabajar horas extras para cumplir con el pedido de Kaiser. La planta de producción se convirtió en una olla a presión. Las máquinas CNC funcionaban las 24 horas del día, tallando los complejos canales de derivación helicoidales de las bobinas V12 a partir de bloques sólidos de acero 4140 endurecido. Bradley supervisaba a los operarios, exigiendo tiempos de ciclo más rápidos e ignorando los protocolos estándar de desgaste de herramientas. No le importaba el control de calidad. Solo le importaban las cifras de envío. En el taller, los técnicos sabían que corrían un riesgo. Sin mi supervisión, no tenían a nadie que recalibrara las máquinas cuando las bobinas comenzaran a desviarse de la tolerancia. El canal de derivación helicoidal requería una tolerancia de más o menos 2000 milésimas de pulgada. Si la trayectoria de la herramienta CNC se desviaba incluso una fracción, la válvula cavitaría bajo alta presión y fallaría. Pero a Bradley no le interesaban las tolerancias. Le dijo al supervisor del taller que si las máquinas estaban funcionando y las piezas se estaban metiendo en las cajas de envío, estaban ganando dinero. Lawrence y yo observábamos la actividad de envío desde la distancia. Uno de los coordinadores de envíos, un hombre al que había ayudado a capacitar 10 años atrás, me envió una foto del muelle de carga. El primer envío de 10.000, colectores V12, valorados en $800,000, se estaba cargando en plataformas con destino a la planta de ensamblaje de Kaiser Automotive en Ohio. La factura ya se había generado y los camiones se preparaban para salir de las instalaciones. Ronald creía haber ganado. Pensaba que había logrado sortear al diseñador, quedarse con el producto y estaba a punto de cobrar un cheque de $12 millones de los compradores de capital privado. No tenía ni idea de que Lawrence y yo estábamos a punto de contactar al departamento de cumplimiento normativo de su cliente más importante. El punto de inflexión se produjo cuando Lawrence Mellor omitió por completo el departamento legal de Ronald y envió un paquete de advertencia legal exhaustivo directamente a Leonard Foster, director de cumplimiento normativo de Kaiser Automotive. Kaiser era un fabricante multinacional de maquinaria pesada que cotizaba en bolsa. Las empresas de ese tamaño no asumen riesgos en materia de propiedad intelectual. Cuentan con estrictas políticas de cumplimiento diseñadas para protegerlas de litigios de terceros. El paquete que envió Lawrence contenía el acuerdo de licencia original de 2018, el registro en Lausto que mostraba la patente estadounidense número 9.845.123 a mi nombre, el acuse de recibo por correo certificado de la revocación de la licencia y la resolución oficial de la Junta Directiva sobre mi despido sin causa justificada, firmada por Ronald. La carta de presentación de Lawrence era breve y profesional. Explicaba que cualquier producto que incorporara la válvula V12 fabricado después del 23 de julio de 2026 era un producto sin licencia e infractor. Según la Ley Federal de Patentes, específicamente el artículo 271 del título 35 del Código de los Estados Unidos, Kaiser Automotive sería legalmente responsable por infracción de patentes si compraba, importaba o instalaba estas válvulas en su maquinaria. Lawrence señaló que estábamos preparados para solicitar una orden judicial federal para detener la venta de cualquier equipo pesado de Kaiser que contuviera las válvulas infractoras. Leonard Foster no necesitó consultar con un abogado externo para comprender la gravedad de la situación. Si un juez federal emitía una orden judicial, Kaiser tendría que detener las líneas de ensamblaje de sus excavadoras y retroexcavadoras multimillonarias. Los daños financieros serían catastróficos. 3 horas después de recibir el paquete de Lawrence, Foster llamó a Ronald Geller. La conversación no fue una negociación. Foster le informó a Ronald que Kaiser Automotive congelaba el contrato de $8 millones de inmediato. Afirmó que Kaiser se negaría a aceptar el envío de 10.000 colectores que se encontraban en tránsito hacia su planta de Ohio,
y que no realizarían ningún pago hasta que Gaylord Precision proporcionara un acuerdo de licencia de patente firmado y notariado por Harold Vance. En ese preciso instante, los 3 camiones de plataforma que transportaban el primer envío de 10.000 colectores V12 llegaban a las puertas de recepción de la planta de ensamblaje de Kaiser en Ohio. Los guardias de seguridad, siguiendo órdenes directas del Departamento de Cumplimiento, se negaron a abrir las puertas. Se les ordenó a los camioneros que dieran la vuelta y devolvieran la carga al remitente. La empresa de transporte llamó inmediatamente a Bradley Ross, exigiendo saber quién iba a pagar los gastos de envío de la devolución y el tiempo de inactividad de sus conductores. Mientras tanto, el equipo de auditoría de Vanguard Capital se encontraba en la sede de Gaylord Precision, revisando los registros financieros de la empresa. Estaban en medio de una reunión con Bradley Ross cuando Ronald Gaylord irrumpió en la sala, pálido y con las manos temblorosas. Acababa de recibir la llamada de Kaiser Automotive. Preso del pánico, Ronald comenzó a gritarle a Bradley, exigiendo saber por qué se había rechazado el envío de Kaiser. Los representantes de Vanguard Capital, expertos en fusiones y adquisiciones, reconocieron de inmediato las señales de alerta. Comenzaron a hacer preguntas incisivas sobre el estado de la patente V12 y el acuerdo de licencia. Cuando Ronald no pudo dar una respuesta coherente, el socio principal de Vanguard Capital se puso de pie, cerró su computadora portátil y anunció que suspendían la adquisición de $12 millones indefinidamente. Le dijo a Ronald que Vanguard no compraría una empresa que enfrentaba una disputa activa de propiedad intelectual con su cliente más importante y una posible demanda multimillonaria por infracción de patentes. El equipo de auditoría recogió sus cosas y se marchó, dejando a Ronald y Bradley solos en la sala de juntas. La planta de producción se sumió en el caos. Con el contrato con Kaiser paralizado y los almacenes repletos de devoluciones, Gaylord Precision no tenía dónde guardar el nuevo inventario. Bradley Ross se vio obligado a ordenar al supervisor del taller que detuviera las máquinas CNC. El repentino silencio en la planta era ensordecedor. A los operarios, que habían estado trabajando 80 horas semanales, se les ordenó repentinamente que se fueran a casa. Los rumores se extendieron como la pólvora. Todos sabían que la adquisición de la empresa se había frustrado, que el contrato con Kaiser estaba en peligro y que Harold Vance era la clave de todo. Ronald Gaylord entró en pánico. En el transcurso de 4 horas, mi teléfono registró 45 llamadas perdidas y 18 mensajes de texto suyos. Los mensajes comenzaron con amenazas, acusándome de interferencia ilícita y amenazando con arrestarme por robar secretos corporativos. Al no responder, el tono se tornó desesperado. Me envió correos electrónicos suplicando una reunión, ofreciéndome restablecer mi salario y pagarme el doble de regalías si firmaba el acuerdo de cesión de patentes. No contesté ni una sola llamada ni un solo mensaje. Reenvié todo a Lawrence Miller. Lawrence envió un único correo electrónico formal a la cuenta personal de Ronald, con copia a toda la junta directiva. El correo indicaba que Harold Vance no negociaría bajo ninguna circunstancia con Ronald Gaylord ni con Bradley Ross. Si Gaylord Precision deseaba discutir una solución a la disputa de patentes, tendrían que involucrar directamente al fundador jubilado, George Gaylord, y a los miembros de la junta. Sabíamos que George aún poseía el 40% de las acciones con derecho a voto de la empresa, y que los miembros de la junta, que perderían millones si la empresa quebraba, obligarían a Ronald a tomar la decisión. Nos quedamos de brazos cruzados esperando el regreso del fundador. La sala de juntas lucía diferente el viernes por la mañana. El aire de superioridad corporativa que Ronald Gaylord y Bradley Ross habían infundido había desaparecido, reemplazado por una solemnidad silenciosa y tensa. Sentado a la cabecera de la mesa estaba George Gaylord. El fundador había llegado en avión desde Florida la noche del jueves tras recibir llamadas frenéticas del Consejo de Administración. George parecía mayor, con el rostro surcado por la preocupación, pero su mirada era penetrante. Junto a él se sentaban los miembros del consejo, cuya habitual confianza había sido sustituida por miradas ansiosas hacia sus asesores legales. Ronald no estaba en la mesa. Había sido destituido de su cargo ejecutivo la noche anterior y se encontraba en su oficina, empacando sus pertenencias personales bajo la atenta mirada de un guardia de seguridad.
Bradley Ross había sido despedido de inmediato, su contrato anulado por negligencia grave. George levantó la vista cuando Lawrence Mellor y yo entramos en la sala. No gritó ni ofreció excusas. Se puso de pie, se acercó y me estrechó la mano. Me dijo que lamentaba profundamente las acciones de su hijo y que nunca había querido que Gaylord Precision se convirtiera en un lugar donde el trabajo duro y la propiedad intelectual fueran tratados con tal falta de respeto. George admitió que había cometido un error al desentenderse por completo y dejar el negocio en manos de alguien que no entendía que la base de la fabricación es el respeto por las personas que elaboran los productos. Lawrence y yo nos sentamos y Lawrence expuso nuestras condiciones. Habíamos pasado la noche anterior redactando un acuerdo de conciliación integral. Sabíamos que Gaylord Precision se encontraba en una situación desesperada. La empresa necesitaba la patente V12 para salvar el contrato de $8 millones con Kaiser Automotive, y necesitaban liberar la titularidad de la propiedad intelectual si querían reanudar las negociaciones con Vanguard Capital. La firma de capital privado había indicado que volvería a la mesa de negociaciones, pero estaba reduciendo la valoración de la empresa de $12 millones a $10,5 millones debido a la inestabilidad operativa. Nuestros términos eran innegociables. Primero, Gaylord Precision me compraría la patente estadounidense número 9.845.123 por un pago único de $3.200.000. Esta cifra se calculó en función de los pagos de regalías proyectados durante los 9 años restantes de vigencia de la patente, descontados a su valor actual. Segundo, se me contrataría como ingeniero consultor senior durante 2 años con un salario anual de $150.000. Mis funciones se limitarían a 10 horas semanales de consultoría remota, principalmente para ayudar a los técnicos senior de taller con las transiciones de fabricación. Tercero, la empresa cubriría las primas de mi seguro médico privado durante los próximos 5 años. Finalmente, Ronald Gaylord quedaría permanentemente inhabilitado para ocupar cualquier cargo ejecutivo u operativo dentro de la empresa. El asesor legal de la Junta intentó negociar, sugiriendo un precio de compra menor y un plan de pago estructurado a lo largo de 5 años. Lawrence los interrumpió de inmediato, recordándoles que cada hora que dedicaban a discutir era una hora más que las máquinas CNC permanecían inactivas. Señaló que el Departamento de Cumplimiento de Kaiser Automotive estaba esperando una notificación firmada de autorización de patente y que si dicha notificación no se enviaba antes de que terminara el día, Kaiser rescindiría oficialmente el contrato. Sin el contrato con Kaiser, Gaylord Precision perdería 1/3 de sus ingresos, lo que la dejaría sin valor para cualquier comprador de capital privado. George Yelle miró a los miembros de la junta directiva y luego a su abogado. Les pidió que firmaran el acuerdo. Sabía que $3,2 millones era un precio elevado, pero era la única manera de salvar el negocio de $18 millones que su familia había construido. El papeleo se completó en menos de 1 hora. Los miembros de la junta firmaron el acuerdo y George firmó la autorización corporativa. Lawrence supervisó las transacciones financieras, confirmando que la transferencia bancaria de $3.200.000 se había iniciado y procesado en mi banco. Una vez asegurados los fondos, firmé los documentos de cesión de patente, transfiriendo la patente estadounidense número 9.845.123 a Gaylord Precision Tooling. También redacté una carta formal a Leonard Foster de Kaiser Automotive, notificándole que Gaylord Precision estaba nuevamente totalmente autorizada para fabricar y distribuir los componentes de la válvula V12. A los pocos minutos de recibir la carta, Kaiser Compliance levantó la suspensión del contrato, lo que permitió a Yelle reanudar los envíos y aceptar las plataformas que habían sido rechazadas. Antes de abandonar las instalaciones definitivamente, bajé a la planta de producción. Las máquinas zumbaban, realizando pruebas, con los husillos calentándose, mientras los operarios se preparaban para reiniciar la producción. Me acerqué a las máquinas CNC, donde se encontraban reunidos el supervisor del taller y los técnicos superiores. Parecían aliviados al verme. Dediqué 1 hora a ayudarles a recalibrar las compensaciones de las herramientas y ajustar el caudal del refrigerante para garantizar que las tolerancias de las bobinas se mantuvieran perfectas durante la producción a alta velocidad. Me agradecieron,
no solo la ayuda técnica, sino también por demostrarles que un ingeniero podía enfrentarse a la dirección y salir victorioso. Al salir del aparcamiento de grava, con el sol de la tarde abriéndose paso entre las nubes, sentí un profundo alivio. El peso de 18 años de estrés corporativo había desaparecido. La codicia y la arrogancia de Ronald Gallor le habían salido el tiro por la culata de forma espectacular. En lugar de ahorrar $500,000 despidiéndome, sus acciones le habían costado a la empresa $3,2 millones en la compra de una patente, habían forzado el despido de su gerente de operaciones favorito y habían reducido la valoración de Gallor Precision en $1,5 millones. Ahora se enfrentaba a demandas de accionistas por incumplimiento del deber fiduciario. Tenía 49 años, era financieramente independiente y libre para desarrollar mis propios diseños sin las limitaciones de las hojas de cálculo corporativas. Lawrence Mellor iba de copiloto en mi camioneta, con sus carpetas legales guardadas, hablando de un viaje de pesca que habíamos planeado para el fin de semana. La fábrica zumbaba a lo lejos, un recordatorio de los años que había dedicado a construir Gallor Precision.